Sí, la rutina mañanera es clave porque lo que haces en la mañana impacta todo el resto del día. Y de alguna manera, como dicen, ganar la mañana es ganar el resto del día por cómo predispone tu mente y tu cuerpo incluso. El opuesto a tener una rutina mañanera es levantarte y agarrar el celu. Si vos te levantás y agarrás el celu, tu cuerpo automáticamente se pone en mono reacción, se pone en modo reaccionar a lo que estás viendo. Además de que, por ejemplo, la luz azul del celu es 6 veces más fuerte que la del sol. ¿Ok? Entonces lo que eso genera es que inmediatamente pone tu cuerpo en modo, es el mediodía, sin haber pasado por la noche, y esto acelera todas tus hormonas. Episodio número 17 de Fact Status Quo. Hoy tengo una persona que contacté a través de LinkedIn hace varios meses. Me había intrigado muchísimo lo que tenía en su descripción de LinkedIn. Hablaba del biohacking, algo que nunca había escuchado en mi vida y dije, ¿qué carajo es eso? Tuve una llamada privada para charlar de la vida, para conocerlo, para conocer qué era eso y dije, tiene que estar en Fact Status Quo. Así que tengo hoy acá, del otro lado del mundo, en Suiza, ahora nos va a contar un poco su historia, a Tuto Marola, un biohacker, que ahora también nos va a contar un poco de eso. Tuto querido, ¿cómo andás? Bien, Joaco, espectacular. Nada, gracias por la invitación, gracias por la charla que tuvimos también. Y bueno, un placer compartir esto de qué es biohacking, biohacker y las cosas relacionadas. Espectacular. Quiero igual que me encanta siempre como que veo que las personas que hoy son como faqueras del status quo siempre vienen con una historia de vida medio fac status quo. Entonces me encantaría que a la gente que no te conoce que nos cuentes rápido tu historia de vida y yo puse en la pregunta puse historia de vida, sé tu historia un poco, que puse de corpo, porque venís del mundo corpo, a y un signo de pregunta, porque ¿quién sos hoy? ¿Quién es hoy Tuto, no? Está genial, creo que si me pregunta lo vamos a mantener, boludo. Bueno, a ver, brevemente, o sea, soy argentino, vivo en Suiza y un poquito la historia desde ese lado es, yo, bueno, obviamente viví gran parte de mi vida en Argentina y entré a laburar en una multinacional que se llama Procter y laburé 8 años en Argentina. Es una empresa que tiene marcas como Gillette, Pantene, Pampers. Y ahí con mi mujer, que también laburaba en la empresa, nos quisimos ir a vivir a la playa, básicamente. Entonces, tire y afloje, tuvimos la transferencia a Panamá, que es donde están las oficinas regionales. Y en Panamá vivimos casi 4 años. Y después nos vinimos para acá, para Suiza, que son los headquarters o la casa, parte de la casa central, porque me dieron un rol un puesto en el equipo global. Y acá estuvimos, yo estuve en la empresa 5 años y acá hace 6 que estamos. Con lo cual fueron 17 años en una compañía multinacional, dentro de la cual igual, hablando de un poco fact status quo, yo siempre fui el bicho raro, o uno de los bichos raros, vamos a decir, ¿ok? Entonces, yo siempre iba como cuestionando bastante las cosas y tratando de encontrar enfoques nuevos, porque además yo, ya te contaré por la otra parte de mi historia de deporte y demás, estuve en contacto con cosas muy diferentes y distintas versus la gente que en general era toda igual y había sido todo el mismo camino, universidad y no había estudiado nada más y lo único que hacía era laburar. Tanto es así que el rol que vine a hacer acá a Suiza era de innovación disruptiva y de hecho manejaba el equipo que se llama Startup Pumpers, que tenía la idea de hacer la disrupción. Ahora, cuando nosotros salimos a Panamá, cuando nos vamos de Argentina, poco cuando te vas de tu país tenés la posibilidad de volver a elegir quién sos. O sea, volver a elegir, viste, en qué vas a poner tu tiempo, quiénes van a ser tus amistades, qué van a ser tus intereses, porque básicamente todo lo que tenías en tu ciudad y en tu país ya no está más. Entonces ahí para mí arrancó un poco una búsqueda de, primero preguntarme quién soy, de alguna manera,
Y sobre todo la pregunta que me empieza a surgir es, ¿cuál es mi pasión? Porque no sabía qué me apasionaba. Me encantaban los deportes, buenísimo, pero no iba a ser profe de deportes, y más allá que había sido. Y entonces empecé como una búsqueda, exploración de para dónde quiero ir, qué quiero hacer, no porque supiera el qué, obviamente, sino porque sabía o sentía que lo que estaba haciendo no era lo que quería hacer de mi vida. O sea, tenía que haber algo más que vender pañales e ir a laburar a una empresa. Y ahí empezó como que toda esta búsqueda, y gran parte de la búsqueda la pasé con frustración, con angustia, con ansiedad, porque uno quiere saber el resultado ya y quiere saber qué es y en qué se va a convertir y qué es lo que te apasiona y cuál es tu propósito. Y eso en general no pasa así, ¿no? Uno tiene que hacer como todo un recorrido y hacer un montón de movimientos en falso hasta que encontrás más o menos por dónde va. Que para mí ni siquiera lo encontrás, sino que lo co-creás con el universo. Y en esa búsqueda yo me meto mucho en lo que tiene que ver con, ¿viste? El bienestar personal. Yo siempre fui deportista, siempre estuve metido como en cosas como nutrición, y cuando estaba en Panamá, a los 35 años, sí, no sé ni qué edad tenía, pero ponerle 32 años, empiezo, ¿viste? Con esto de que lesiones, de sentirme cansado, de sobrepeso, qué sé yo, me empiezo a interesar mucho por la nutrición. Y ahí aprendo un montón de cosas que eran distintas de lo que a mí me habían enseñado que era sano. ¿Viste? La milanesa de soja era una cagada y lo dietético era una porquería, y dije, bueno, pará. Si todo esto que creí que era de una manera no es, ¿qué más tengo que desaprender? Y ahí me metí a, tomar un montón de cursos y formaciones, desde meditación hasta Reiki, hasta este, cosas que tienen más que ver con el subconsciente y demás, y cuando vine acá a Suiza aceleré mucho más eso, porque mi necesidad de encontrar algo que fuera más grande que yo, que fuera una misión, un propósito, se hizo mucho más grande. A la vez, y por ende, mi sufrimiento en la empresa se hizo mucho más grande también. Entonces, como es en toda esta mezcla, empiezo a meterme en cosas que tienen que ver con hacerte análisis de sangre y de orina y de distintas cosas para ver el estado de tu cuerpo, empezar a tomar ciertos suplementos, ciertos nutrientes, y llegar al punto de algo que se llama como nootrópicos, que son como químicos, digamos, para que tu cerebro funcione mejor, hasta inyectarme cosas que no son droga, pero son cosas, y hacer un montón de cosas muy raras y respiración, Wim Hof, qué sé yo. Y a través de meterme en estas cosas, fui conociendo gente. Y esta gente que fui conociendo me hizo ver que yo no era el único loco que le gustaba meterse en una pileta de hielo e inyectarse cosas. Y ahí empezamos a compartir diferentes cosas, y en una de las conferencias que voy acá en Londres, que se llama Health Optimization Summit, como Summit de Optimización de Salud, ¿viste? Estoy mirando, esto fue hace 3 años, y veo suplementos, nutrición, PNL, acroyoga, respiración, shamanismo, meditación, eh, tecnología a full. Y cuando veo todo esto, digo, todo esto es lo que me gusta. O sea, alguien acaba de meter todo lo que a mí me gusta en un solo lugar. Y ahí dije, es por acá. Y eso se llama optimización de la salud o biohacking, que si querés después podemos ver más concretamente qué significa. Y ahí me di cuenta que mi camino iba por ahí. Después hubo toda una parte de cómo uno, al tuto que hacía estos retiros de yoga y de mente subconsciente y que se hackeaba, con el tuto corporativo director de marketing, y hubo todo un proceso de unir eso en una persona, y cuando hice eso, el tuto corporativo desapareció. Básicamente todo eso dejó de resonar conmigo, y ahí tomé la decisión de irme para dedicarme a lo que hago ahora, que es el siglo de pregunta, que tiene que, la verdad que ni yo sé exactamente cuál es mi etiqueta. O sea, me puse tuto biohacker porque de alguna manera es un buen indicio de las cosas que hago, pero para mí va mucho más allá de eso también, porque el tema, eh, digamos, el cuerpo es una cosa, las emociones, la mente, el espíritu, y para mí hay que elaborar todo eso junto. El otro día una amiga en un vivo me dijo que era biohacker holístico, que se acerca más, pero más allá del nombre, lo que yo hago es inspirar, acompañar y educar a la gente a que sea su mejor versión. Muchas veces empieza por lo físico, como me pasó a mí,
sigue por lo emocional y lo mental, porque al final eso es lo que de verdad hay que elaborar y de ahí viene todo lo demás. Y muchas veces sigue por lo espiritual también, porque para mí, nada, somos almas en un cuerpo físico que vinimos a hacer algo acá, que se parece a esto de propósito. Y como yo hice todo un camino de sufrir 8 años, no tener un propósito hasta encontrarlo y co-crearlo, también acompaño a la gente a alinearse con uno mismo, alinearse con esa autenticidad de la cual resulta el propósito. Sobre todo para la gente que no la tiene tan clara como vos, que ya muy de pibes dicen, che, esto es lo que quiero hacer y soy diferente. Más quizás para la gente que nada, que siguió más el mandato si querés y no está tan conectada con lo que quiere y desea. Igual me encanta toda la introducción y ahí con lo que decís a lo último, ¿no? Esto de que vos decís como gente como vos que quizá lo tiene más claro y vengo pensando mucho últimamente, ¿no? Y digo, yo no sé si lo tengo tan claro, quizás aparento tenerlo claro, pero en realidad siento que estoy igual de perdido que un montón de chicos jóvenes o gente de mi edad. Lo que sí creo es que es un camino, como vos dijiste, que es cuestión de ir explorando y co-creando, como dijiste, ¿no? Y algo que también me pasa es que te vengo viendo un montón tus historias en Instagram, todo, y siento que cuando alguien tiene claro como ese propósito, esa misión, llámeselo como quieras, lo ves más radiante. Y yo te veo en Instagram y, a ver, quizás también es un tema de redes sociales, ¿no? Que vos decís que la gente dice como, bueno, la gente en redes sociales es más falsa que yo, pero siento que hay algo que noto que digo, lo tiene claro, sé cuál es, o sea, sé que él sabe cuál es su misión o cuál es su propósito y es muy lindo ver a la persona cuando tiene eso, ¿no? Pero igual nos vamos a meter un poco más en profundidad a lo largo de las preguntas de la charla. Quiero entrar un poco más de lleno en algo que leí, que mucha gente, CEOs, atletas top del mundo, todo, que todos tienen, o muchos tienen, una rutina mañanera. No sé si vos la tenés, si la tenés me encantaría saber cuál es tu rutina mañanera. A full. Sí, la rutina mañanera es clave porque lo que haces en la mañana impacta todo el resto del día. Y de alguna manera, como dicen, ganar la mañana es ganar el resto del día por cómo predispone tu mente y tu cuerpo incluso. El opuesto a tener una rutina mañanera es levantarte y agarrar el celu. Si vos te levantás y agarrás el celu, tu cuerpo automáticamente se pone en mono reacción, se pone en modo reaccionar a lo que estás viendo. Además de que, por ejemplo, la luz azul del celu es 6 veces más fuerte que la del sol. ¿Ok? Entonces lo que eso genera es que inmediatamente pone tu cuerpo en modo, es el mediodía, sin haber pasado por la noche, y esto acelera todas tus hormonas. Entonces hay toda una cuestión fisiológica de por qué, por ejemplo, mirar el celu te desbalancea. Entonces es súper importante tener una rutina que te permita a vos poner la agenda, a vos poner las prioridades, vos poner la intención para el día. Te voy a contar mi rutina, que ahora es intermedia, porque con un hijo de 1 año y medio que se levanta a las 5 de la mañana, la rutina se fue un poco al demonio. Antes tenía mi rutina de 1 hora, hora y pico, ahora es una rutina optimizada. Te cuento lo que hago, más allá de levantarme y ir a buscar al enano. El primer punto es, ¿cuál es la intención para el día? ¿Y cuál es la intención en mi vida? ¿Ok? La intención tiene que ver con qué es lo que quiero lograr, qué es lo que quiero que pase, qué es lo que estoy buscando. Un montón de gente, y sobre todo los pibes, van por la vida sin una intención. Van por las actividades sin decir, bueno, ¿qué quiero obtener de esto realmente? Incluso cosas que vos no decidas hacer, tenés que ir a clase, lo que sea. ¿Cuál es tu intención? Entonces lo primero que hago cuando voy al baño, que es cuando tengo mi momento, a lavarme los dientes, pongo una intención para el día. ¿Cómo quiero estar en este día? Quiero estar energizado con mi hijo, quiero estar presente con él y no en el celu, quiero estar presente en las actividades que vaya a hacer. Tengo el podcast con Joaco, quiero estar con toda la energía, con todas las ganas, canalizar las mejores ideas, etcétera. Poner una intención para el día. Y a mí me gusta conectarme con mi porqué, que tiene que ver con el propósito. Y yo lo hago en la ducha fría. Entonces, pongo la intención y cuando me baño, yo me baño en general con agua fría, o sea, empiezo un poquito calentita y pongo fría. Bañarte con agua fría tiene, por un lado, el impacto fisiológico, que lo que hace es
mejorar la circulación, fortalecer el sistema inmune, te hace como un pico de adrenalina y cortisol que te despierta, te sube la temperatura porque después tu cuerpo tiene que compensar eso, etcétera. Pero para mí personalmente es un recuerdo, un reminder de cuál es mi compromiso conmigo mismo. O sea, todos los días la ducha fría a mí me recuerda y le recuerda a mi cabeza que quizás no tiene ganas de hacer cosas, que mi compromiso conmigo mismo es hacer estas cosas, es hacer lo que me hace bien. Y en esa ducha fría pongo digamos, me conecto con mi propósito o mi porqué, que al final es lo que te decía, ¿no? Como inspirar, educar, acompañar. Lo que está detrás de todo eso, si quieres ponerte más espiritual, es elevar la conciencia humana. Y después cuando salgo de ahí, voy a caminar afuera, que voy con mi hijo, y la caminata afuera es importante también porque tomo, viste, las primeras como que horas de sol, activa mi cuerpo, activa el sistema inmune, etcétera, etcétera. Pone como todos tus neurotransmisores, que es la manera en que tus neuronas hablan consigo mismas y con el resto del cuerpo, como en el estado más beneficioso posible para lo que después quieras hacer. Dopamina, serotonina, son neurotransmisores que te ponen básicamente enfocado y afilado, si querés. Entonces, eso lo hago con la caminata y cuando vuelvo, la meditación. A veces son 5 minutos, ojalá son 20, depende del día, pero siempre tengo como un momento de meditación, básicamente para estar más conectado con mi mundo interno que con el mundo externo. Eso es lo que quieres lograr con la meditación, porque hace que, entre un montón de otros beneficios, te conectes con la parte más profunda tuya, te conectes más con tu ser interior y operes desde ahí en vez de operar desde lo externo. Eso es como la base. Después, de nuevo, antes lo hacía todos los días, pero ahora no. Deporte, entonces hago por lo menos media hora de ya sea de fuerza o de alta intensidad. Son los dos que hago en la mañana. Y si no puede ser deporte, es movimiento. ¿Viste? Puede ser 5 saludos al sol, pueden ser 50 flexiones como ponemos en las redes. Y ahí la verdad quiero hacer como una mini interrupción a lo que dijiste, que la gente que está más alineada con su propósito parece tener más energía y más como una alta vibración. Es así. O sea, yo te digo, es así porque yo no era esa persona y hoy tengo acceso a una energía que no conocía. O sea, realmente no la conocía y es porque tenés algo que es más grande que vos, ¿ok? Tenés algo, en general el propósito es para los demás. Cuando es algo tuyo son pasiones. Cuando esas pasiones vos las empezás a comunicar a otros o a querer hacer algo por otros, ahí se transforma en un propósito. Y cuando es sobre los demás, básicamente el foco de tu mente sale de que lo estoy haciendo bien o no, me sale bien o no, soy suficientemente bueno o no, y todas esas cosas que nos decimos, y se enfoca en qué necesita el otro. Esto automáticamente baja tu estrés y te da como más energía, como que por definición. Y yo lo veo en la gente que lo puede vivir y lo veo en mí, que duermo para atrás porque mi bebé se despierta 100 millones de veces y todo, y sin embargo la energía está como ¡pum! No es que siempre está perfecto, pero siempre estás mucho mejor o estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Tremendo y hace varios meses arranqué también con las duchas frías, me leí el libro de Wim Hof y es tremendo. O sea, la sensación, no solo como esa frescura, sino también como decís vos, como que salís de la ducha y sentís una adrenalina y una energía tremenda. No la hago a la mañana, la hago a la noche antes de cenar. Es muy linda la sensación. Siguiente pregunta es, viene hoy una persona mala a tu vida y te dice, Tuto, todos los hábitos que tenés, los tenés que eliminar y solo te podés quedar con uno. O sea, de todos los hábitos buenos que tenés, solo te voy a dejar quedarte con uno. ¿Cuál es ese hábito? La verdad, yo te diría para mí el deporte. Y te digo por qué. Porque estaba pensando entre la meditación y el deporte, la verdad. Más allá de todos los 50 hábitos que tengo. Pero, y algo con hábitos que está bueno saber es, hay hábitos que uno tiene que saber, los hábitos que te cambian el estado rápidamente. O sea, cuando necesitas cambiar el estado, haces eso. Y los hábitos que si 2 o 3 días no lo haces,
no te sentís bien o no sos la misma persona. A mí me pasa eso con la meditación y con el deporte. Y la razón por la cual elegí el deporte es que mover el cuerpo físico es fundamental. Y si vos estás enfocado en el deporte y no estás con el celu o con él, puede ser meditativo también. Así que para mí es deporte y movimiento. Espectacular. Un poco entrando más en el mundo del biohacking, ¿no? Y también como entender un poco ese concepto y qué significa, te quería preguntar, ya te lo he comentado en la charla que tuvimos, que yo siento que los jóvenes no conocemos este mundo o que son cosas que quizás hace gente un poco más grande. ¿Qué cosas deberían empezar a hacer la gente de mi edad en cuanto a biohacking? Y dentro de esa pregunta, si querés explicar brevemente qué es el biohacking. Para arrancar, te digo que conozco un montón de pibes de tu edad y más jóvenes que hacen biohacking. Que de hecho los tuve en mi curso o hablaron conmigo por Instagram, así que biohacking es para cualquiera. Eso para arrancar. ¿Qué significa biohacking? Biohacking es, la definición, si querés, es el arte y ciencia de manipular el entorno externo, o sea, dónde vivís, y el entorno interno de tu cuerpo para maximizar el potencial de tu biología. Concretamente, qué significa esto? ¿A qué estás expuesto externamente y a qué estás expuesto internamente? Y cómo eso impacta, para bien o para mal, cómo funciona tu cuerpo, cómo funciona tu cerebro y por ende tus emociones y tus pensamientos, porque está todo conectado. ¿Okay? El biohacking se basa en un principio fundamental que es la epigenética, que significa, la palabra literalmente significa por encima de la genética. ¿Qué significa esto? Que la genética es una plantilla, claro, pero qué se activa de la plantilla depende de vos. ¿Okay? ¿Qué genes se van a activar? Depende de lo que vos hagas y del entorno. Ese es un punto. El segundo punto clave del biohacking es que en nuestra vida, como me gusta decir a mí, de hoy lo que consideramos normal no es natural. O sea, cómo vivimos hoy no es como vivíamos ni hace 100 años. No estamos preparados, nuestro cuerpo sigue teniendo 1 millón de años. No evolucionó con toda la vida moderna. O sea que tu cuerpo no está preparado ni para estar sentado todo el día, ni para estar adentro todo el día, ni para estar con luz artificial todo el día, para comer todo lo que comes, lo mal que comes, para no moverte, para no estar conectado con la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces el biohacking viene a mirar cómo evolucionamos ancestralmente, mirar nuestro estilo de vida tóxico y ver qué puedes hacer con la naturaleza, con tus hábitos y con la tecnología para minimizar el efecto tóxico y maximizar lo que te hace bien. ¿Ok? ¿Cómo pueden empezar los pibes a hacer biohacking? A mí me gusta la parte de biohacking natural, es rápido y gratis. ¿Ok? Es tomar sol, es hacer grounding, que es poner los pies sobre la tierra, es hacer deporte, es estar afuera lo más posible, es aprender a meditar, es aprender respiración, ¿ok? Es hacer hormesis, que significa exponer a tu cuerpo a estrés agudo por periodos muy cortos, lo cual hace que tu cuerpo se vuelva más fuerte con cada ducha fría, ¿ok? Todo eso lo puedes hacer, meterte en el mar, lo puede hacer cualquiera, ¿ok? Tiene que ver con interesarse y aprender un poquito. De ahí empiezan a venir las cosas más, vamos a decirle complejas, entre comillas, como empezar a tomar suplementos como agua de mar y aceite de coco, y vitaminas y minerales, y después nootrópicos, y después tecnología, como las cosas estas que te ayudan a, por ejemplo, manejar tus ondas cerebrales. Pero todo esto es como el 20%. El 80% del impacto viene de estar ahí afuera, como vivían nuestros ancestros mucho más, y cuidar los pilares fundamentales: sueño, ritmo circadiano, conexión con la naturaleza, movimiento y nutrición. Esta es la base. Y eso todos lo pueden hacer como que en la medida de sus posibilidades. ¿Qué es el ritmo circadiano que recién dijiste? El ritmo circadiano es, básicamente, todos los seres vivos tienen un ritmo que determina lo que hacen de manera diurna y de manera nocturna, de día y de noche. Nosotros dormimos a la noche y nos movemos de día. Eso está regulado por el ritmo circadiano.
El ritmo circadiano está 100% alineado con el sol. ¿Cómo funciona? Es que nosotros adentro tenemos un reloj interno, un reloj biológico, en el núcleo supraquiástico, y además cada célula y cada órgano tiene su propio núcleo, su propio reloj. Y el reloj este es súper importante porque determina cuándo cada órgano hace qué cosa. Entonces a la mañana liberás cortisol y adrenalina y a la noche liberás melatonina para irte a dormir. Durante el día podés digerir bien, después que cae el sol no podés digerir bien. Durante el día quemás energía, generás, y durante la noche como que regenerás los tejidos, limpias las impurezas, limpias las toxinas. Esto se regula con el ritmo circadiano. ¿Cuál es el problema? Nosotros ya no seguimos el sol, porque tenemos la luz artificial, podemos comer en cualquier momento, a cualquier hora, a cualquier cantidad, y entonces nuestro cuerpo está a las 11 de la noche pensando que son las 12 del mediodía. Con lo cual todo lo que debería pasar a la noche no pasa, y lo que debería pasar solamente de día pasa todo el tiempo. ¿Y eso qué genera? Genera que dormamos mal, entonces por eso dormimos súper mal, que no descansemos, que no regeneremos, por lo tanto envejecemos antes, tenemos menos energía, menos vitalidad, empezamos a tener sobrepeso, empezamos a tener enfermedades, empezamos a ser más susceptibles a otras enfermedades, y también empezamos a tener depresión, angustia, lo que se llama como mental fog o falta de claridad. Y no quiero tener un porcentaje, pero un porcentaje muy alto. Esto no es que, che, soy depresivo o tengo esta tendencia o yo no me acuerdo de las cosas. Es que estás como yendo en contra de tu biología. Y yo tengo, de hecho, gente con la que trabajé que están con antidepresivos, y cuando regulás el ritmo circadiano, regulás el sueño, regulás el estrés, regulás las emociones y podés dejar los antidepresivos, salvo en los casos como de patología más clínica, que son los menos. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia del ritmo circadiano, y ponele, para los pibes es súper importante porque en general, por lo menos yo cuando tenía tu edad, vivía más de noche que de día y hacía un montón de cosas, y cuanto antes sabes esto, como que más podés cuidar tu cuerpo y mejor podés estar. Me encanta, y yendo a eso que acabas de decir de cuando vos tenías mi edad, de que eras más nocturno que diurno, ¿qué consejo le darías al tuto de 25 años? El primer consejo que le daría es experimentar más y preocuparte menos. O sea, yo en mis 25 años era mucho más de, bueno, la carrera y lo que quería lograr, y mucho más como que preocupado por las cosas. Con lo cual, cuando vos estás más preocupado por lograr un objetivo, tendés a solamente hacer las cosas que crees que son conducentes a ese objetivo. Y el problema de esto es que limita tu crecimiento, limita tu exploración y limita tu curiosidad. Y lo que me doy cuenta ahora es que cuanto antes me di permiso para explorar cosas que no tenía ni idea de dónde iban a ir, más rápido llegué a donde realmente quería llegar. Entonces, lo que le diría al tuto de 25 años es menos foco en el resultado y en lo que considera exitoso, y menos preocupación, más explorar cosas que te llamen la atención un poquito. Andá y probá. Es un consejo que me sirve incluso a mí, porque me pasa lo que comentás que te pasaba a vos, ¿no? De esto de estar preocupado por el objetivo y no tanto por quizás el proceso o el camino y el explorar, experimentar, que después quizás los objetivos vienen solos, o incluso el objetivo que yo quiero hoy, en 2 años ya no está más, y todo lo que hice fue al pedo, ¿no? Em, Vos sabés que pensaba hace un rato y me ha pasado, ¿no? Que de repente ves gente que es muy servicial hacia la comunidad, llámese por ejemplo los médicos, ¿no? Que es gente abocada al otro, que de repente lo ves y decís, solo por juzgar lo físico, ¿no? Decís, esta persona no está muy sana, o sea, está con sobrepeso y demás. Y ahí digo, ¿qué tan importante es para este tipo de gente o de perfiles el estar bien con uno mismo para después poder estar bien con el otro? O sea, ¿crees que si uno no está sano, es capaz de después abocarse al resto? No. Y la pregunta que haces es brillante. La respuesta es no. Y te digo por qué para mí.
Porque cuando vos ayudás a alguien, no solamente ayudás con lo que estudiaste y con lo que sabes. Ayudás con tu presencia, ayudás con tu energía, ayudás con tu interpretación. Si vos no estás en un lugar centrado y cuidado, es muy difícil realmente ver en el otro qué es lo que esa persona tiene que trabajar. Y ese es el problema también de la medicina. Vos vas al médico y te dice, tomate esta pastilla. La medicina es un complejo, digamos, armado alrededor de el síntoma y de sostener la enfermedad. Pero la gente que realmente quiere ayudar al otro a sanar, primero tiene que ayudarse y sanar a uno mismo, porque cuando vos haces ese trabajo interno, después puedes acompañar al otro a hacer el mismo trabajo. Si no, lo que vos hagas va a ser superficial siempre. Por eso, de hecho, hay mucho en el mundo del biohacking que va en contra de la medicina tradicional versus la medicina funcional o integrativa. Yo ayudo a muchos médicos, literal, ¿entendés? Y al principio a mí me da cosa, pero chao, este es médico, yo no estudié medicina, no estudié nutrición, yo me formé en un montón de cosas a mi manera, con libros, con coaches, pero trabajando en mí. Entonces, cuando yo te recomiendo algo vos de cómo regular la glucosa, suponete, es porque yo lo hice durante 6 meses, porque mi glucosa se había ido al demonio, y los 6 meses antes había estado perfecto porque estaba como en mi plan de entrenamiento y sin hijo. Como pasé todo eso por el cuerpo y sentí el desafío de lo que implica regular la glucosa, si me siento con vos puedo entender qué desafíos tenés y te puedo decir, mira, a mí lo que me funcionó es esto. Entonces, y yo también lo veo mucho con coaches que coachean a otras personas, pero nunca fueron coacheados ellos. Nunca hicieron ese trabajo interno. Y lo máximo que puedes hacer ahí es repetir el libro. Tú fuiste, estudiaste, te dieron una certificación, puedes hablar de las mismas estrategias, pero no puedes hablar desde la experiencia. Y ahí hay un límite a lo que podés ayudar al otro a cambiar la percepción, a ver de otra manera. Entonces, para mí es fundamental, y yo el último punto, esto lo veo como un reflejo de la integridad de cada uno. Para mí, la integridad es un valor fundamental y significa que lo que pienso, siento, digo y hago está totalmente alineado. Esta fue una de las principales razones por la cual yo renuncié a mi laburo, porque me di cuenta que no estaba alineado. Entonces, si vos realmente querés disfrutar del proceso, como decías antes, tenés que estar alineado con lo que para vos es importante, tenés que estar alineado con tus valores. La integridad, en general, es un valor para todo el mundo, lo sepan o no, porque tiene que ver con ser fiel a vos mismo. Entonces, si vos estás haciendo algo que no estás practicando, en algún lugar estás rompiendo esa integridad. Así que está buenísima la pregunta. No digo que sea fácil y no digo que, viste, cada uno tiene sus desafíos, pero para mí es fundamental. Viste, esto es como el avión. Primero te tenés que poner la máscara vos y recién ahí podés ponérsela al otro. Es exactamente igual. Me encanta, es como que un poco... eh, es como un egoísmo sano, ¿no? Como que tenés que cuidarte a vos mismo para poder cuidar al otro. Me gusta. Hay algo que hago siempre en las entrevistas y que es muy divertido, y es que le doy el espacio al invitado a hacerme una pregunta a mí. ¿Vos cuál pensás que es la razón por la cual estamos en la vida? La razón por la cual estamos todos en la vida. Mirá, te hablo desde lo que yo creo o desde lo que yo hago en mi vida, ¿no? Yo creo que venimos a disfrutar. Yo creo que la vida a veces uno se lo toma demasiado serio, o la sociedad o el entorno hace que uno se tome las cosas de una manera muy seria, y si uno se pone a pensar, somos no somos absolutamente nada comparado a toda la historia que ya hubo detrás nuestro, en cuanto al mundo y a los seres humanos y a todo lo que vendrá. Y dicho eso, para mí no hay... O sea, lo más importante de todo es disfrutar, porque somos ni siquiera un granito de arena, somos un cuarto de granito de arena. Con lo cual, para mí la vida se trata de disfrutar, y siento que, y yo identificado, ¿no? Que a veces me enojo o me frustro o me meto en cosas que, cuando uno tiene esto en la cabeza de que vinimos a disfrutar y mirás eso con un poco de perspectiva, decís, soy un pelotudo.
Y es la verdad, ¿no? Decir, soy un pelotudo, ¿cómo me voy a estar enojando porque X, Y o Z? Eh, y también, o sea, cuando uno se lo toma más, a ver, no te digo que todo es un juego y que no podés estar angustiado, lo que sea, ¿no? Porque es parte de la vida también. Eh, pero si uno tiene eso en la cabeza, siento que la pasa mucho mejor. Y no importa la situación en la que esté, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco hice un curso de meditación, vos justo que hablas de meditación, que te dicen, el momento presente es inevitable. Entonces, te toque donde te toque estar, lo único que puedes hacer es aceptarlo y tratar de disfrutarlo de la manera que puedas disfrutarlo, ¿no? Maravilloso, no resistir el presente. La segunda pregunta que va con eso, que igual acá ya me la apropié, ya me quediste el micrófono, empiezo con la pregunta, no, mentira. Pero también la hago porque está buena, creo, para la gente que escucha, que un poco lo fuiste diciendo, pero ¿qué tanto estás honrando esa razón por la cual crees que estamos acá? ¿Qué tanto estás siendo fiel a esa razón? Y esas dos preguntas son muy power, porque como decís vos, y a mí me pasa a millón también, muchísimas veces cuando frenas decís, che, no estoy viviendo esto que creo que debería hacer, y cuando te salís un poquito y lo haces, te cambia la perspectiva de todo y en general la pasas mejor. Así que me encantó tu respuesta y te acompaño con esa segunda pregunta para traer más awareness, más conciencia que esté más presente en el día a día. Creo que este año fue un año de ir un poco por ese camino, ¿no? Del decir, che, quiero disfrutar más, no me quiero presionar tanto. Te diría que hoy, ponele, si tengo que decir un porcentaje, está en el 80-20, ¿no? Como que estoy siguiendo esa filosofía al 80%, podría seguirla un poco más, pero creo que voy por el camino correcto. Y también a veces cuando pocas veces nos detenemos, ¿no? Como a hacernos esas preguntas, y a estar como pensando en eso un buen rato y como tratando de encontrar respuestas, que a veces no las hay, pero las pocas veces que me detengo un poco a pensarlo, como que digo, me hago, no sé, tres preguntas sencillas, ¿no? ¿Soy feliz? Sí. ¿Estoy disfrutando la vida? Sí. ¿Podría disfrutarla más? Sí. ¿Cómo hago? Bueno, y trato de encontrar como un camino para tratar de disfrutar un poco más y no comerme la cabeza o no vivir la vida de otros, ¿no? Un libro, lo meto acá en la charla, pero hace poco leí un libro que quiero hacer un podcast personal de ese libro porque no está en español y quiero que la gente que no habla inglés pueda tener un poco de ese conocimiento, que dice que muchas veces vivimos, habla de las historias y que la historia más importante es la que nos contamos y que muchas veces esa historia que nos contamos no es nuestra, que es de otros. Entonces cuando uno se pone a pensar en qué historia me estoy contando, se da cuenta que de repente es una historia que no la hizo uno, que ya, o que la hizo uno a raíz de la historia de otro, y que la historia que uno se cuenta cuando está como gobernada por la historia de otros, al fin y al cabo deja de ser la historia de uno. Entonces, cuando a veces me detengo y digo, che, soy feliz, esas preguntas que te dije, a veces me doy cuenta que en realidad estoy un poco sesgado por la historia de otros que está en mi historia. Entonces también es un poco como eliminar eso, ¿no? Eliminarlo y poder realmente escribir y vivir la vida de uno y no la de otros. Ese para mí es el camino de la vida. Sacarte de encima lo que no es tuyo, que fuiste aprendiendo y tomando para encajar cuando eras chico, y ahí, bueno, mucho para profundizar ahí. Pero al final la vida se trata de sacarte de encima máscaras y conceptos e historias que no son tuyas para encontrar cuál es la tuya y crearla, ir creándola cada vez. Tuto, para cerrar la charla, y cerramos con esa, te dicen, Tuto, te regalo, viste que estás en Suiza, ¿no? Pero te dicen, Tuto, te regalo un cartel en Panamericana, es tuyo, que son bastante caros para hacer publicidad. Te lo regalo y podés escribir una frase, de la cual millones de personas van a ver todos los días. ¿Qué escribís? Escribiría, lo normal no es natural. Y eso para mí aplica a todo. O sea, y pensarlo un toque. Lo que consideramos normal no es natural. Como decía antes, ¿viste? El rol que damos al laburo, el estrés, el estilo de vida, lo que comemos, todo eso no es natural. Y para mí, cuando empiezas a meditar en esa frase, te empiezas a dar cuenta mucho de las historias de los demás
y de las instituciones y de las entidades que estamos viviendo, que no es lo que naturalmente debemos estar viviendo. Vos sabés que me encanta la frase y cierro con esta reflexión y es, hace mucho que no hacía una entrevista, quizás por el día a día, quizás por el miedo, quizás por un montón de razones, y me pasa que cuando las vuelvo a hacer, como que las últimas dos que hice fueron también muy separadas, y cuando las vuelvo a hacer de repente se me viene esa cosa al cuerpo, esa sensación linda, no solo por compartirla, sino por tenerla, la charla, y digo, ahora me acuerdo por qué las hacía y por qué las arranqué a hacer. Así que con eso te agradezco enormemente la charla. Creo que hay 40 minutos de contenido de valor altísimo. Para mí, altísimo. Para el resto espero que también. Te lo agradezco profundamente y te mando un abrazo enorme. Joaco, para mí un placer, gracias también por tus ideas, por las preguntas y por la claridad que tenés y por el rol que tenés, acercando esto o aportando esto a los más jóvenes, y que ya me parece raro decir eso, porque me hace sentir viejo. Tengo 38, pero me siento de 20. Pero nada, está buenísimo que reconectes con eso en el cuerpo, gracias, ojalá que sirva. Cualquiera que quiera después hablar conmigo o mandarme algo en Instagram, Tuto Biohacker, y si no, Augusto Tuto Marola, con doble N en LinkedIn. Y si no, que te pregunten a vos. Y bueno, nada, a él la seguimos. Espectacular. Tuto, un abrazo gigante, gracias.